Padre que estás en el cielo, te doy gracias por el privilegio que me das de acercarme a tu presencia para poder decirte que estoy muy agradecido por un nuevo día que me das. Te pido en esta hora que bendigas a cada persona que tendrá acceso a la transmisión, a todos aquellos que se deleitan en tu palabra. Buen Dios, te pido que esta palabra haga efecto en nuestra vida y que la podamos atesorar como algo muy especial. Bendice a aquellos que están todavía descansando, aquellos que ya salieron a sus trabajos, bendícelos y guárdalos. En el nombre de Jesús, presento este tiempo para que seas tú dando el mensaje que has preparado para nosotros hoy a través de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Para mí es una bendición una vez más poder compartir con ustedes y poder anunciar la palabra de Dios. Creo que es importante anunciar que hay oportunidad todavía para todo aquel que está sin fe y sin esperanza. Veo en la palabra que hay una gran necesidad de enseñarle a la gente que cuando creemos en Jesucristo, cuando aceptamos la salvación, que es un regalo de Dios, lo primero que debemos de evidenciar es la manifestación de su Santo Espíritu en nosotros. Por eso, cuando dice la palabra en 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido es algo muy valioso que debemos nosotros de estar convencidos que como creyentes genuinos tenemos que cuidar a ese personaje que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Lo cual también dice: hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero que usted sabe que esto es para los creyentes, porque dice en el 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso le mencionaba hace poco cuando dice la palabra que Pablo estaba en Éfeso y cuando se encontró a un grupo de discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hoy en día hay mucha gente que está de la misma manera. No entienden que el Espíritu Santo es el que viene a hacer cambio por medio de la palabra de Dios. Si usted ha creído en Cristo, tiene que haber esa manifestación del Espíritu de Dios en usted, porque es el que le va a ayudar a cambiar de vida. Por eso hay gente que no entiende el Evangelio, porque piensan que los cambios que hay que hacerlos por voluntad propia, y es imposible. Por nuestra propia fuerza no vamos a poder cambiar. Por eso es importante que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo, ya que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, como lo dice en el 12. En el 12 de 1 Corintios dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Entonces, esto es algo muy valioso. Entonces es importante que nosotros sepamos que comunicar es para
hacer partícipe a otro, ¿verdad?, de algo. Entonces el Espíritu Santo nos está comunicando las cosas espirituales, las cosas que son de Dios. ¿Y cómo es posible que una persona sin haber nacido de nuevo pueda cambiar? Los cambios que puede hacer es por voluntad propia, por esfuerzo personal, y tan pronto va a caer en el mismo error. Por eso los cambios que Dios hace a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo son cambios que son evidentes ante la sociedad. Por eso usted se sorprende cuando ve cambios en personas que usted jamás pensó que esas personas podían cambiar. Entonces el Espíritu Santo nos comunica las verdades y misterios de Dios. Esto es lo bueno de esta enseñanza, y así vamos creciendo espiritualmente. Y cuando vamos creciendo espiritualmente, nosotros vamos a vivir bien, vamos a vivir tranquilos. Por eso es importante alimentar a ese ser que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo para que podamos nosotros vivir bien, cambiando cada día de una manera especial. Entonces es importante que nosotros vayamos aprovechando a vivir de la mejor manera, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir. Vamos a ver qué dice Efesios 3. Efesios 3:5 dice: Efesios 3:5 y 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces el Espíritu es el que nos hace entender esto. Entonces es importante, amados hermanos, que le demos espacio al Espíritu Santo en un corazón limpio. Pero, como le digo, si usted ha creído verdaderamente en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, usted va a sentir esa necesidad de agradar a Dios, de cantarle, de glorificar su nombre. Entonces necesitamos esa comunicación, pero debemos de saber que también el enemigo se quiere comunicar con nosotros. Así como el Espíritu Santo quiere que nos comuniquemos con Dios, el Espíritu Santo también quiere que nos comuniquemos con Dios, y el enemigo o nuestro ego también. Y muchas veces podemos confundirnos si no estamos de acuerdo a la palabra. Entonces es importante, el enemigo también trata de comunicarse a través de ¿qué? De personas o por los medios de comunicación. El enemigo se trata de comunicar con el hombre de cualquier forma, y esto es tremendo. Entonces vemos que el enemigo, cuando trata de comunicarse con el creyente, es con cosas negativas. Por eso es importante combatir lo negativo en nuestra vida, porque desde el momento que estamos con pensamientos negativos, eso es una comunicación de parte de las tinieblas, porque lo de Dios, que es fe, todo es positivo, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno. Entonces debemos de acercarnos a Dios por medio de su Santo Espíritu para tener esa comunicación que es tan necesaria. Entonces la comunicación se origina de 3 fuentes: voz de Dios, y eso lo puede ver en Hebreos 1, y también está la voz del ego, la voz de nosotros, como le decía. Y por eso muchas veces podemos estar diciendo que Dios nos está hablando y somos nosotros mismos que estamos pensando las cosas, o el enemigo. Pero Dios también habla a través de los medios. Yo recuerdo que en una ocasión a mí me pegó una enfermedad, y yo empecé a orar y empecé a decirle: Señor, yo no quiero ir donde el médico, yo necesito saber acerca de esta enfermedad, porque una enfermedad rara que me apareció, y yo empecé a consultarle a Dios y a decirle que yo no quería ir a donde el médico, a tener que
desnudarme ante el médico y presentarle la enfermedad. Entonces le digo, Señor, yo necesito que tú me reveles esta enfermedad, ¿qué es? Y empecé a orar. Y de repente me acosté y encendí la televisión. Y de momento está saliendo un programa del médico y su salud. Y empieza a hablar exactamente de la enfermedad que me había aparecido. Entonces, ahí Dios usó el medio de comunicación para que yo no tuviese que ir a pagar al médico, a sentir vergüenza ante el médico, y Dios hizo un gran milagro de sanidad. Entonces, Dios se comunica también por los medios, por las personas, pero también tenemos que tener cuidado si la voz viene de Dios o viene de nuestro ego o viene del enemigo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir en este tiempo que estamos, si hemos creído en Cristo, dándole la oportunidad al Espíritu Santo para que se haga una necesidad en nosotros el agradar a Dios. Entonces yo creo que es importante que nosotros vayamos aprendiendo a vivir para agradar a Dios, porque cuando estamos agradando a Dios, las cosas van mejorando, las cosas van siendo mejor. Dice Hebreos 1, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces debemos de saber que el que ha creído en Cristo tiene que tener comunicación con Dios por medio del Espíritu Santo. Pero, como le decía, aquellos que el apóstol Pablo se encontró no habían recibido el Espíritu Santo. Y así hay muchos que dicen que han aceptado a Jesús como su Salvador, pero no han recibido al Espíritu Santo. Y es lo primero que se manifiesta en la vida de una persona que ha creído en Cristo. Ese deleite de ser hijo de Dios, ese gozo de transmitirle a otros de que somos hijos de Dios. Entonces la voz del enemigo, la voz del ego, Génesis 3.1. Podemos ver Génesis 3.1. A ver qué nos dice Génesis 3.1 para corroborar con la palabra. Génesis 3.1. Voy a buscarlo aquí. Hoy me tiene que tener paciencia. Desobediencia del hombre. Génesis 3.3. Veamos lo que dice Génesis 3.3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La voz del ego, la voz del enemigo. El ego es el yo. Cuando decimos yo, solo yo. Pero la voz de Dios es evidente porque nos hace sentir verdaderamente lo que nosotros somos. Entonces la voz del enemigo se manifiesta de muchas maneras. Entonces aquí vemos que el enemigo habla y hace pecar a la primera pareja, a Eva y luego a Adán. Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Qué tremendo! Entonces mucha gente hoy en día no entienden cuál es la voz del Espíritu o la voz de Dios, la voz del ego o la voz del enemigo. Y cuando obedecen a la voz de su ego, hacen pecar. Cuando obedecen la voz del enemigo, hacen pecar a otros. Cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, hizo pecar a su marido. Entonces esto es lamentable. Por eso es importante entonces que nosotros le pidamos a Dios que nos dé el privilegio de conocer
¿verdad?, al Espíritu Santo, y debemos de prepararnos para que haya una limpieza en nuestro interior y lo dejemos fluir en nosotros y se puedan manifestar cambios evidentes a la sociedad. Pero los cambios primeramente tienen que ser evidentes en nosotros, que yo sepa lo que Dios me ha dado, que yo sé lo que yo tengo de parte de Dios. Esto es precioso. Esto es precioso. Y hay gente que anda buscando aprender lo espiritual de parte de las tinieblas. Yo no necesito eso. Si tengo una relación personal con Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo está activo en mí, inmediatamente me doy cuenta cuando un pensamiento es de mi propio ego o es de parte del enemigo. Entonces debemos de estar preparados automáticamente, como cuando el carro que es automático va en la subida, solito sabe que tiene que tirar el cambio. Entonces nosotros tenemos que aprender esa comunicación con Dios por medio de su Santo Espíritu, reconociendo entonces que hay esas tres voces, que puede ser la voz de mi ego, de mis propios pensamientos, la voz de el enemigo. Sutilmente el enemigo usa personas, usa los medios de comunicación, y de igual manera Dios usa su palabra, usa a los siervos para que nos hable, pero muchas veces nos susurra directamente a nosotros. Yo les he compartido que muchos no estuvieron de acuerdo cuando yo les conté una experiencia que tuve antes de la pandemia. Yo estaba descansando en un sofá en el apartamento, en la casa donde he vivido por muchos años. En el basement hay un espacio, hay una sala, y ahí hay un sofá donde estaba descansando, y de repente desperté donde Dios estaba hablando a mí. ¿Por qué digo que Dios me habló? Porque se cumplió exactamente lo que recibí. El mensaje que recibí no venía de mi ego, ni tampoco del enemigo, venía de Dios. Yo le puse fe que era de Dios, y muchos pensaron que eso venía de mí. Y los que creyeron que venía de Dios recibieron una bendición bien grande. Y lo que sucedió es que antes de la pandemia Dios me habló y me dijo que venía una mortandad a la tierra, al mundo, que iba a haber mucha gente que iba a morir, que venía un tiempo bien difícil, pero que a los que lo aman a Él iban a recibir una bendición como nunca, que iba a bendecir económicamente a los que lo aman a Él. Entonces podía ser una voz de mi propio ego o del enemigo, pero yo le atribuyo esa voz a Dios. Entonces yo me levanté y le dije: Señor, pues si tú dices que vas a bendecir económicamente a los que te amamos, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo, entonces me vas a dar esto y esto. Y le dije que era lo que yo necesitaba. Al poco tiempo comenzó la pandemia. Y yo le conté a determinados hermanos. Le digo: hermano, ¿usted ama a Dios? Me dijo: sí, claro. Pues prepárese, porque si usted ama a Dios, en este tiempo difícil que viene, Dios va a bendecir económicamente a muchos como nunca los ha bendecido, económicamente hablando. Y unos me dijeron: amén, hermano, yo recibo eso de parte de Dios. Lo recibo. Pero otros me dijeron: Moisés, vos estás ya delirando, tu mente está delirando. Te estás confundiendo, Dios no habla así. Ya no les dije nada. Para mi sorpresa es que al poquito tiempo hasta las iglesias se cerraron. Que usted ya lo sabe qué es lo que pasó en la pandemia. Y en ese tiempo fue cuando Dios me bendijo a mí en algunas cosas que le pedí, porque le creí. Entonces Dios habla de muchas maneras. Y si lo dice en Hebreos, que Dios ha hablado de muchas maneras, pero hoy nos sigue hablando por su Santo Espíritu y por medio de este libro. Una gente puede leer la palabra, pero si no ha recibido el Espíritu Santo, no va a poder entender lo que la Biblia es capaz de cumplir
en la vida del humano. Entonces es importante aprovechar a limpiarnos constantemente para que el Espíritu Santo pueda fluir en nosotros y podamos ser de mucha bendición. El día de ayer yo estaba en una oficina y le decía a la persona que me estaba atendiendo, le digo, ¿sabe qué? Tengo una paz tan grande y esa paz no la da cualquier cosa. Esa paz la da el Espíritu Santo. Y me dice, se sonríe y me dice, ¿y por qué tiene tanta paz? Le digo, ¿sabe por qué? Porque he entendido que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hace muchos años se burlaban de mí, compañeros de trabajo, cuando yo les decía, mis hijos no van a venir a hacer este trabajo que yo estoy haciendo, porque ellos van a ser mejor que mí. Y empecé a hacer uso de la sabiduría que Dios da. A mi hijo mayor empecé a darle unos libros de inglés para que aprendiera inglés, para que si algún día le tocaba viajar a Estados Unidos no llegara como cuando yo llegué, que a señas tenía que pedir las cosas. Y con el tiempo mi hijo aprendió un poco inglés y llegó ya siendo no igual que su papá, porque me había propuesto en el corazón. Entonces le digo, me puedo morir en paz porque ahora sé que mis hijos son mejor que mí. Ya logré lo que le pedí a Dios, que mis hijos fueran mejor que mí. Ahora estamos introduciéndolos a este reino espiritual, donde ellos puedan tener una comunicación con Dios por medio del Espíritu Santo. La salvación no es por herencia. La salvación es personal y por eso, amado amigo, si usted se cree que por lo que han creído sus padres usted va a obtener salvación, no es así. La salvación es personal. Todo aquel que rehúsa creer en Jesús como el único y suficiente Salvador no tendrá salvación, pero aquel que cree en Jesús y lo recibe como su Salvador obtiene vida eterna y empieza a vivir una nueva vida de la que le estoy hablando. Y empezamos a comunicarnos con el Espíritu Santo por medio de su Santo Espíritu y podemos emanar esa paz que yo le decía a esta muchacha que yo tenía por ver a mis hijos realizados, 2 casados ya, con sus trabajos, viven tranquilos, tratando de hacer lo mejor que se pueda en sus trabajos, los 3 trabajando y dependiendo directamente de Dios. Entonces ya un padre cuando ve a sus hijos crecidos, realizados, puede irse en paz a la eternidad. Pero qué triste es ver que no han sido hechos realidad los anhelos. Entonces cuando vuelvo al tema de que debemos de comunicarnos con el Espíritu Santo, es para agradar a Dios. Es un personaje. Algunos dicen que hay que adorar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se adora. Él nos hace adorar al Padre. Para eso es el Espíritu Santo, para que nos comuniquemos con Él y a través de Él poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque de esos adoradores es lo que Dios está buscando. Yo quiero ya despedirme. Voy a seguir hablando más del Espíritu Santo porque esto es muy extenso. Si usted es hijo de Dios, tiene que saber que el Espíritu Santo es quien lo guía y lo hace entender la palabra. Por eso yo no me gusta atacar a las personas que creen una cosa, creen otra. Yo predico de la manera tan sencilla que cualquier persona, sea un erudito, un más ignorante como su servidor, puede entender qué es ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que se manifiesta, le decía, es amor. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, empezamos a amar aún a aquellas personas difíciles de amar. Tenemos paz, tenemos tranquilidad porque sabemos que dependemos de un Dios que está en control. Entonces cuando la pandemia vino, yo no me preocupé
porque Dios ya me había dicho que ese era el tiempo que Él iba a bendecir a aquellos que verdaderamente lo aman. Entonces, mientras el templo se cerró y no había reuniones, me dediqué a trabajar en lo secular y aproveché el tiempo. Y por eso hay añadiduras que la gente dice, pero ¿cómo tiene esto? ¿Cómo consiguió tal cosa? Porque no saben que cuando tenemos una relación con Dios. Hace un tiempo yo tuve el privilegio de estar en una reunión en un colegio donde estudiaba uno de mis hijos. Y se sorprendieron de la conducta de mi hijo cuando yo les dije que yo lo había dejado pequeñito porque me había ido a trabajar a un país muy lejano con el objetivo de darle los estudios a mis hijos. Entonces me dijeron, pero es algo increíble que su hijo sea tan bien portado y usted no estuvo con él en su niñez. Le digo porque mi esposa, una mujer de Dios, que les inculcó el temor y el respeto a los demás. Y no les dañó su corazón, sino que les dijo desde muy pequeños que yo estaba muy lejos, pero trabajando para ellos, para tener un mejor futuro. Entonces, esa es la diferencia del creyente, que marcamos la diferencia. Y la reunión era para darle duro a los padres por ser culpables de dejar pequeños a sus hijos. No pueden estar en mejores manos nuestros hijos cuando somos hijos de Dios, porque los presentamos a Él, que Él se encargue, que Él cuide de ellos. Y esto es lo bueno. Así es que yo quiero orar hoy para decirle a Dios que le ayude a usted a desarrollar una relación con el Espíritu Santo para que haya fruto en su vida de creyente. Porque una persona que dice ser creyente y hace cosas desagradables a Dios y no siente nada, no siente ese redarguir, es porque verdaderamente no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, como hijo de Dios, se siente mal aun cuando piensa mal de alguien. Porque ya la naturaleza del hombre espiritual no se siente bien pensar mal en contra de los demás. Entonces nos convertimos en personas que siempre estamos anhelando el bien, gozándonos del bien ajeno. Nos entristece el mal ajeno, queremos ayudar a las personas. Cuando yo veo que alguien compró una buena propiedad, me alegro como que si fuera mía y le digo, Señor, qué bendición, mira qué bonito el terreno que compró tal persona. Entonces uno empieza a manifestar una conducta de una persona que no es como cuando no estábamos en Dios. Sin Cristo, nosotros no nos importa si otro prospera, si otro le va mal. No nos importa, pero cuando estamos en Cristo, hasta de eso nos deleitamos, hasta de las bendiciones de otro, de las añadiduras de otro, uno las disfruta. Yo tengo la bendición de estar disfrutando una temporada muy bonita donde estoy cosechando frutas, guayabas, guineos. Fui hace poco a la frontera, hay un cañal que tiene mucha caña, los pajaritos comiendo fruta. Preparé un cajón para traer guineos, ahí he estado repartiendo, hay fruta. Porque uno tiene esa bendición de que somos hijos de Dios y siempre queremos compartir de esa bendición. Y yo quiero invitar hoy que si hay alguna persona que todavía no ha recibido el Espíritu Santo porque no ha creído en Cristo, venga a Cristo, no se va a arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque va a empezar a vivir feliz de la vida, porque sabe que el día que usted muera, lleva la esperanza de resucitar para vida eterna. Pero si usted está acomodado, acomodada, pensando que habrá resurrección de vida para usted sin creer en Cristo, eso es imposible. Es imposible. La vida dice que no es así. Por eso, dígale, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Si usted lo hace de esa manera, creyendo de verdad, va a venir gozo a usted de ser hijo de Dios y mantenga una relación. Invite al Espíritu Santo que lo limpie, que le indique. Yo recuerdo hace algunos años me iba a un parque a decirle, Espíritu Santo, límpiame mis pensamientos, mi corazón.
Si hay algo que sea apoderado de mí, que sea suciedad pecaminosa, quítamelo, porque yo tengo que tener una relación con Dios para poder pregonar el evangelio de una manera genuina, que la gente pueda ver que verdaderamente Dios cambia. Y déjeme decirle que ahora que he logrado esa relación con Dios, quiero compartirla con usted, para que usted disfrute y se sienta dichoso de ser una mamá, de ser un papá que está anhelando dejarle un mejor futuro a sus hijos. Enseñanza de vida, de una conducta de un creyente que puede bendecir a muchas personas. Ese es el anhelo de mi corazón en este día, y solamente quiero orar para entregar este tiempo y decirle a usted que la oportunidad es para hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que me has dado de hablar del Espíritu Santo, que tanto lo necesitamos en nuestra vida para que fructifique, y ese fruto del Espíritu Santo muchos se puedan beneficiar en el momento de la necesidad. Porque si tenemos amor y amamos a aquel que está en pecado, sin fe y sin esperanza, podemos llegar con un abrazo espiritual y le podemos dar vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a la audiencia del programa Proclamando a Jesucristo, y que puedan disfrutar de este mensaje que es para vivir bien y ser de bendición en la sociedad en la que estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Como les decía, yo voy a seguir hablando del Espíritu Santo porque es algo muy importante que lo enseñemos, que es necesario comunicarnos con Dios por medio de su Santo Espíritu, pero para eso necesitamos una limpieza de corazón. De lo contrario no vamos a poder. Dios les bendiga. Si usted puede, transmita esto con otras personas de sus contactos, que será de mucha bendición. Gloria al Señor.